¿Está ahí? Romanos 3, 21 al 26. Sígame con su vista, iglesia, dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Usted, iglesia, el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, en esta preciosa tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Mi Dios, le ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que sea usted hablando a su iglesia, que sea usted manifestando su poder, su gloria, Señor, que sea revelándonos, Padre Celestial, su bendita palabra, Señor, así como cuando puso este mensaje, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor, yo le ruego que hable a nuestras vidas, Señor, y que podamos entender la importancia, mi Señor, la magnificencia, mi Dios, de este mensaje, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias le damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Señor, le ruego que use mis labios y que sea su Espíritu Santo hablando, Señor, a su iglesia, fuego nuevo en esta bendita tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de este mensaje, iglesia, es Solo en Cristo hay salvación. Amén. Amén. Solo en Cristo hay salvación. En ninguno hay otro hay salvación, mi amado hermano. Hay muchos dioses alrededor del mundo. Hay muchas deidades que se ha inventado las culturas, las religiones, el ser humano, las necesidades inclusive del ser humano. Han inventado deidades para así poder creer en algo, para así poder aferrarse a algo, para así poder asirse de algo y tener un barco, una salida, una escapatoria, una esperanza, una salida, una luz al final del túnel. Pero mi amado hermano, nosotros el día de hoy debemos de entender que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. En ningún otro Dios, en ninguna otra religión, en ninguna otra creencia hay salvación. ¿Y por qué decimos esto? No es porque nosotros seamos exclusivos como cristianos, como hijos de Dios. Simple y sencillamente, mi amado hermano, porque debemos entender que el único que sacrificó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Amén. Si usted se mete a estudiar otras religiones, el budismo, los zaratustras, la luz de, esas son sectas, los hindúes, todas esas religiones, mi amado hermano, ninguno de sus dioses entregó su vida en un sacrificio por sus feligreses. El único que se entregó a sí mismo por el pecado del mundo entero se llama Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al versículo 21. Dice la palabra de Dios: pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Lo estoy leyendo yo en otra versión porque hice el mensaje en esta versión, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Amén. Desde el principio de los tiempos, mi amado hermano, de la creación, y desde antes de la fundación del mundo, el Creador, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, sabía lo que habría de acontecer, sabía lo que iba a pasar, y desde entonces Dios sabía
lo que habría de hacer para darnos una redención y una oportunidad de vida eterna junto a Él. Para Dios no era un misterio, no le cayó de sorpresa que usted y yo íbamos a pecar, que usted y yo íbamos a fallar, que usted y yo íbamos a tener en algún momento otras creencias, otros dioses, otras escapatorias, otras salidas. Para Dios no era algo que no supiera de antemano, porque tenemos un Dios que es omnisciente. Amén. Eso significa que todo lo sabe. Sabe el futuro, sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 1000 años. Él sabe perfectamente. Inclusive dice la palabra de Dios que la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo, solamente ¿quién la sabe? El Padre. Ni siquiera Jesucristo sabe cuándo va a venir por su iglesia, porque esa es una orden, es un mandato del Padre. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, Dios, Jehová, nuestro Dios Padre, el Padre, ¿sí?, de Jesucristo, la primera persona de la Trinidad, sabía lo que iba a acontecer. Sabía que usted y yo en 1970 y tantos íbamos a caer. Sabía que en el año 2000 íbamos a volver a caer. Sabía que nosotros éramos imperfectos e incapaces de cumplir toda la ley. ¿Sí? Sabemos que hay 10 mandamientos. Amén. Pero no sabemos realmente cuántos mandamientos había en la Torah. ¿Cuántos me pueden decir? 613. 613 mandamientos. Esa era la ley mosaica, la ley de Moshe. Era la ley que Dios instituyó, mis amados hermanos, después de los 10 mandamientos que le dio las tablas a Moisés en el monte. Después de eso instituyó 613 leyes en total. O sea, una barbaridad para nosotros poder cumplir con esa ley y poder ser salvos, poder ser justificados. Entonces Dios vio y sabía que nosotros éramos incapaces de poder cumplir esas leyes, mi amado hermano, y por eso Él tenía un plan de redención para la humanidad. Aquí en la segunda parte del versículo 21 dice la palabra del Señor: y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Dan testimonio, mi amado hermano, desde el principio de los tiempos. La ley y los profetas dan testimonio de ello. Todo el evangelio, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí?, habla de una redención, habla de una justificación, habla de un perdón, habla de una reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso, mi amado hermano, tenemos el mejor Dios. Amén. El más amoroso, el más bondadoso, el más misericordioso, el perfecto Dios. Aleluya. El único y sabio Dios que nos ama con amor eterno. Amén. Porque otros dioses, mi amado hermano, ya nos hubieran lanzado a la hoguera, al fuego eterno. Amén. Pero Dios, mi amado hermano, desde el principio de los tiempos tenía ese plan. Todo el evangelio, mi amado hermano, está basado en una justificación. La sombra, la figura, la redención, la justificación y la glorificación del Hijo de Dios. Amén. Y por ende, como nosotros somos sus coherederos de Jesucristo, usted y yo entramos en esa glorificación, redención, y resucitaremos en el día postrero en Cristo Jesús. Así es que desde el principio Dios tenía ya un plan para usted y para mí, de redención, de gracia, de misericordia, para poder ser aceptos delante de Dios en el día postrero. Mi amado hermano, no es que a usted se le haya ocurrido buscar de Dios. Dios lo buscó a usted. Dios lo vio, vio su condición, vio su corazón y le llamó. Amén. Y le llamó y le justificó y lo redimió a través del Cordero Santo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Versículos 22 y 23 dice la palabra: porque la justicia de Dios es para todo hombre, mediante la fe de Jesucristo, y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción. 23.
por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Para todos, mi amado hermano, hay justificación. Para todos está la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y no por las obras, para todo aquel que cree en Él. Las obras que tú y yo pudiéramos hacer, mi amado hermano, para poder alcanzar la misericordia de Dios, la redención de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, son basura. Son basura. El profeta Isaías decía, no recuerdo el capítulo, que todo lo que hacemos para poder alcanzar la misericordia de Dios son como trapos de inmundicia. No sirven de nada. No sirven de nada. Cuando nosotros hacemos un acto de benevolencia, de misericordia, de caridad, para poder querer alcanzar el perdón de Dios, para Dios son como trapos de inmundicia. No sirven de nada. No justifican nuestros pecados, no justifican nuestros errores. Lo único que puede justificar nuestro pecado delante de Dios es la sangre del Cordero. Y solamente aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que le ha reconocido como su Redentor, a Él, dice la palabra, le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Repito, no es que seamos especiales, no es que seamos únicos, no es que el cristianismo sea exclusivo, pero es la única forma de poder entrar al reino de Dios. Así es, amén. No hay otros dioses, no hay otra forma en la que usted, mi amado hermano, y yo podamos ser redimidos. Fíjense, en la tarde estaba viendo un video de una chica que le pregunta, no sé si alguno de ustedes ya lo ha visto, una chica que le pregunta a la inteligencia artificial de Apple, de los iPhones, y le pregunta a la inteligencia artificial que si ella cree que el mundo haya sido creado por una casualidad o que realmente hay un creador. Y la inteligencia artificial contestó lo siguiente. Dice, en base a todo lo establecido en el universo, las leyes físicas y todo lo que está ordenado en todo el mundo y en todo el universo y la galaxia, no puedo yo dar una teoría de que esto haya sido obra de una casualidad, sino que realmente tuvo que haber un creador que haya hecho todas y cada una de las cosas que el día de hoy vemos. Una inteligencia artificial. O sea, mi amado hermano, hasta los robots saben que hay un creador. Amén. Hasta los robots saben que hay un creador. Gloria que a hay Dios. un Dios que hizo el universo, los Amén, mares, amén. las playas, las aguas. Simple y sencillamente, mi amado hermano, mi amada hermana, la anatomía del ser humano es fascinante, impresionante. Los intestinos gruesos, los delgados, los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, los ojos, los simples ojos, mi amado hermano, son una estructura de magnificencias increíbles. O sea, esto no pudo ser obra de una evolución. Y cada vez los científicos que van en contra del creador, pues están quedando más en ridículo. O sea, algo tan fácil, yo no sé cómo hasta el día de hoy hay gente que siga defendiendo la teoría de la evolución de Charles Darwin, donde dice que descendemos del mono. Y si los monos evolucionaron en seres humanos, ¿por qué siguen habiendo monos? O sea, algo tan fácil y tan sencillo, ¿no? Todos los monos hubieran evolucionado en seres humanos, ¿no? ¿O dónde se detuvo la evolución? Mi amado hermano, cada vez y cada día que pasa, la ciencia, la tecnología y los hechos y los acontecimientos que pasan alrededor de todo el mundo nos dan una certeza infalible de que Dios es el creador de todo el mundo. Amén. Y que el único y suficiente Dios, el único que puede salvar nuestras vidas, es a través de Cristo Jesús. Acompáñame a Gálatas 2:16.
Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Nadie fue justificado por la ley, mi amado hermano. Nadie. Inclusive Abraham fue justificado por fe. Bueno, cuando Abraham no existía ni siquiera la ley, pero bueno. Ahora, así también como no hay distinción, mi amado hermano, como leímos en el versículo 22, porque en Él no hay distinción, así como no hay distinción en Cristo Jesús, solamente en Él hay salvación. Es decir, fuera de Cristo nadie salva. Nadie tiene la deidad, la soberanía de poder salvar a un ser humano de sus pecados. Nadie tiene el poder ni la autoridad de perdonar tus pecados. Ningún sacerdote, ningún chamán, nadie tiene la autoridad ni tiene el poder de perdonar tus pecados. Eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Fuera de Cristo nadie salva. Los musulmanes, mi amado hermano, no serán salvos si no confiesan al Cristo. Los hindúes no se salvarán. Los testigos de Jehová no se salvarán. Los budistas no se salvarán. Es decir, cualquiera que busque su salvación por otro medio que no sea Jesucristo no podrá ver la gloria de Dios. San Juan 14:6. ¿Nadie se sabe San Juan 14:6? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre, nadie va a obtener la vida eterna si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 ahí de Romanos 3, dice la palabra: pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. Mi amado hermano, la salvación es gratuita. ¿Sí está aquí? La salvación es gratuita. Cristo ya pagó por ti y por mí. No hay que pagar absolutamente nada. Es más, ni todos los millones del mundo del hombre o la mujer más rica del mundo podría alcanzar para poder pagar la justificación de tus pecados en Cristo Jesús. No hay que pagar nada. Por eso, mi amado hermano, aquí no cobramos nada. No cobramos bautizos, no cobramos las ceremonias religiosas de matrimonios, no cobramos cuando se les presenta a los niños delante de Dios, porque Cristo ya pagó por ti. Amén. Cristo ya pagó por Aleluya. ti. Aquí no cobramos absolutamente por nada, mi amado hermano. Cada uno de él dice la palabra como propuso en su corazón, no por tristeza, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No podemos cobrarte nada porque Cristo ya pagó todo. Todo lo que debíamos, todo lo que teníamos que pagar, Cristo ya pagó tu cuenta. Dale un aplauso. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte a Dios porque Él ya pagó por ti. Aleluya. Lo único que nosotros podemos contribuir a la salvación, mi amado hermano, fueron nuestros pecados. Nada más. Cierto. Nada de lo que hagamos, mi amado hermano, puede comprar la gracia y la misericordia de Dios. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, y derramó su sangre preciosa en la cruz, en el monte de la Gólgota, en el monte de la Calavera, y su sangre ya tuvo su función en la cruz, para que no andes usando la sangre de Cristo como un amuleto. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y ahí se quedó. No podemos estar clamando la sangre de Cristo a cada ratito, mi amado hermano, como si fuera un lavadero. ¿Sí
¿Sí saben a lo que me refiero? Cuando usted ore, no clame la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya tuvo su función en la cruz. Ya tuvo su función en la cruz de Calvario. Fue derramada, fue esparcida por ti y por mí. Y cada una de esas gotas de la sangre de Cristo murió, limpió nuestros pecados. ¿Sí? Dígame en qué parte de la Biblia dice: por la sangre de Cristo voy a orar. Sé sano por la sangre de Cristo. Dígame en qué parte de la Biblia viene eso. Espero que usted no lo haga. Y si lo hace, ya no lo haga. Esa es una forma antibíblica de orar. Dice la palabra de Dios que debemos de orar al Padre en el nombre del Hijo. ¿Sí está aquí o no? Amén. O podemos orar directamente al Hijo. Nada más. No clame la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo te proteja, hijo. De cabina, en tu escuela. Que la sangre de Cristo. No, eso no es bíblico. La sangre de Cristo tuvo su función, derramó en la cruz del Calvario, limpió nuestros pecados y se acabó. Amén. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por quien tú quieras, pero ora en la forma que está establecida en la palabra de Dios. Esa es otra predicación, pero bueno, por algo el Señor lo puso en mi corazón. Amén. Versículo 24: porque son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Romanos 3, 10 al 12. Ahí mismo donde estamos dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Aún todos se han desviado y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque de Dios. En ningún momento, mi amado hermano, usted y yo, en nuestro pecado, en nuestro deleite, en nuestros placeres, en la inmundicia en la que vivíamos, anhelamos buscar el rostro de Dios. Fue hasta que Dios, mi amado hermano, le plació llamarte a su presencia. En ese momento Dios volteó sus ojos hacia Él, tus ojos hacia Él, y en ese momento fuimos alcanzados por su misericordia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos nosotros, infames, incrédulos, éramos gentiles, aquellos que no buscaban a Dios, aquellos que no tenían a Dios, aquellos que no conocíamos de la palabra de Dios. Pero ahora hemos sido justificados, santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo somos salvos? A través de la fe. ¿Por medio de qué? De la gracia de Dios. Porque ni usted ni yo, amado hermano, amada hermana, merecíamos la salvación. Porque éramos inmundos, éramos gentiles, éramos pecadores, éramos de lo peor. ¿Sí está aquí? Amén. ¿O solamente yo? Éramos un De aquel lado, santo a Dios. de aquel lado todo. No tenemos, mi amado hermano, no teníamos oportunidad de ser justificados. Por fe hemos sido salvos, no por obras. Por la gracia de Dios somos salvados, y por las obras vamos a ser juzgados. Aquí hay algo bien importante: por fe somos salvos mediante la gracia de Dios, pero todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Sí está aquí? Amén. Tú, si has creído en Jesucristo y le has confesado como tu único y suficiente Salvador, eres salvo. Amén. Has sido salvo, has sido justificado, has sido santificado, y el día de mañana vamos a ser glorificados delante de Dios. Aleluya. Amén. A través de nuestro único
único y suficiente Salvador, eres salvo y no te vas a perder. Pero todos seremos juzgados según nuestras obras. Y dependiendo de eso serán los galardones que recibiremos para arrojarlos delante de la presencia de Dios, o las coronas, como dicen en otras porciones de la Biblia, en las bodas del Cordero. Amén. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por las obras que hayamos realizado en este mundo después de haber conocido a Cristo Jesús. Porque antes, ¿verdad?, no podemos ser juzgados porque éramos ignorantes del Evangelio. Después de haber conocido a Jesucristo, entonces ahí va a comenzar tu película. A ver, Juanito, tú ya conoces a Cristo, hiciste esto bueno, esto malo, tienes un 6. Órale, 2 coronas o ninguna corona. ¿Sí? Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, arrojándole las coronas, los galardones que hayamos obtenido, mi amado hermano, en esta tierra delante del Señor. Solo Cristo salva, solo Cristo sana y solamente Jesucristo liberta al cautivo. Amén. Versículo 25. A quien Dios, escuche esto, no sé cómo dice en su versión, pero escuche esto. A ver si ahí está. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha esta versión. A quien Dios preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. ¿Sí? Dios, como lo dije al principio, ya sabía que usted y yo íbamos a fallar, que usted y yo íbamos a cometer pecado una y otra vez, y que íbamos a volver a caer. Por eso Dios preordenó a Jesucristo que muriera y que fuera el último y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario, mi amado hermano, para ya no estar sacrificando animalitos, para ya no estar, mi amado hermano, cada ratito yendo a hacer holocaustos, llevando ofrendas delante del sacerdote por los pecados que habíamos cometido. Cada uno de esos pecados Dios los perdonó, Dios los limpió, Dios los borró. Y ahora usted y yo tenemos un compromiso delante de Dios de ser diferentes, de cambiar nuestra manera, nuestra vana manera de vivir y ser diferentes, ser agradables delante de Dios. Un compromiso, mi amado hermano, no con el hombre, no con su esposa, no con su esposo, un compromiso con Dios. Amén. Porque Dios nos salvó, Dios nos restauró, Dios nos ha justificado delante de la presencia del Señor. Amén. Dios, como dije al principio, ya tiene y tendrá siempre el control. Por eso es que aquí Dios dice que preordenó. Dios ya sabía que la ley, mi amado hermano, era mucho para poder cumplirla, conociendo nuestra condición. Dios preestableció un plan para poder reivindicarnos delante de Él. Mi amado hermano, solo nos hace falta creer. No hay nada que pueda salvarnos, ni tus obras, ni tu justicia, ni tus buenas obras, ni tus donativos. Nada de eso te va a salvar. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Sí, amén. Aleluya. Nada de lo que podamos hacer usted y yo, mi amado hermano, nos puede salvar delante de la presencia de Dios. Es por eso que cuando ya conocemos de Cristo, tenemos que caminar como hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos que ir derribando argumentos que el diablo puede usar en contra nuestra para acusarnos delante de Dios. Ahora esto no significa, ¿verdad?, que seamos perfectos o que no vamos a fallar o no vamos a cometer un error. ¿Sí? Yo sé que todos pecamos y seguimos pecando y vamos a seguir pecando. La diferencia, mi amado hermano, es que no nos deleitamos en el pecado, que debemos de conducirnos como verdaderos hijos de Dios, y que si tú estás el día de hoy en una condición de pecado, arregles esa condición y calles la boca del diablo para que no pueda acusarte delante de Dios.
Si no te has bautizado, bautízate. Si no te has casado, cásate. Cosas, mi amado hermano, que el Señor ha establecido en su palabra y que tenemos que hacer si realmente decimos amar a Dios. Así es, amén. Y no es por eso, mi amado hermano, que te vas a perder, pero si nosotros decimos amar a Dios y realmente anhelamos ser agradables delante de su presencia, tenemos que ir caminando conforme a la voluntad, a las directrices y a lo que está establecido en la palabra de Dios. Sí, amén. Dice la palabra que el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta, el que adulteraba ya no adultere. amén. Todos los pecados, mi amado hermano, que en otro tiempo nos deleitaban o practicábamos, ya no lo vamos a hacer, no lo tenemos que hacer, porque entonces estuviéramos burlándonos del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario para ti y para mí. Amén. Versículo 26, dice la palabra: por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia, imagínense, por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia, para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por la paciencia de Dios, mi amado hermano, hemos sido justificados. Por la oportunidad que Dios nos da de haber sido perdonados. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. En otro tiempo, mi amado hermano, usted y yo no teníamos oportunidad de vida eterna. El único que tenía la promesa de la redención y la salvación a través de la promesa de Dios era el pueblo hebreo. Usted y yo estábamos condenados al infierno, a la muerte eterna. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, dice aquí: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de la gracia, de la misericordia de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, ni María, ni San Judas tan feo, ni San Charbel, ni la de Juquila, ni nadie, no quiero mencionar nombres de santos de la santería, pero ninguno de esos monigotes te puede salvar. Solo Jesucristo salva. Amén. Solo Jesucristo sana. Solo Jesucristo liberta. Por medio de la sangre de Jesucristo, usted y yo tenemos la oportunidad de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y para eso, mi amado hermano, no tuvimos que hacer nada Más que dar gracias. más que Gracias. nuestros pecados. Con eso contribuimos delante de Dios. Por la oportunidad que Dios nos da, mi amado hermano, en su paciencia, en su amor, en su comprensión de nuestra condición inútil de podernos salvar o justificarnos delante de Él, ya que por ninguna otra condición, mi amado hermano, o hecho o que podíamos hacer, podríamos alcanzar la salvación que es solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a través de esto, mi amado hermano, es para que usted y yo, como mi madre dice, le sirviéramos de rodillas a Dios. No como una manda, no como una promesa, no. Se lo estoy diciendo textualmente, no literalmente. Es para que usted y yo le sirviéramos de rodillas a Dios. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Porque de ninguna forma podríamos haber alcanzado la salvación, mi hermano. O sea, de ninguna forma, ni por las buenas obras, ni por esto, ni por el otro, ni por aquello, ni de ninguna forma, ni porque usted sea un gran ser humano y que le da de comer a los huérfanos y le lleva de comer a los indígenas. No,
no hay forma que usted sea salvado. Solamente a través de la sangre del Cordero Jesucristo. Entonces, ¿cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no le vamos a agradecer? ¿Cómo no nos vamos a comprometer, mi amado hermano, mi amada hermana, con Dios, a esforzarnos a vivir una vida en santidad, en rectitud, en obediencia, en compromiso con Dios? Si Dios nos ha dado el mejor y mayor regalo que usted y yo podríamos obtener en todo el mundo, su salvación. Ni el mejor regalo que vaya a recibir usted esta Navidad se compara con la salvación que es en Cristo Jesús. Porque todo esto, mi amado hermano, es material, donde la orilla, la polilla y el orín corrompen, pero la salvación es eterna en Cristo Jesús. Amén. Es eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. A María, a San Martín de Porres, al Sagrado Corazón de Jesús. Porque, mi amado hermano, déjeme decirle que aún hay cristianos que le oran al Sagrado Corazón de Jesús. Y eso es mal, está mal, es antibíblico, no existe, ¿sí? Ese es un fetiche, es un amuleto, no existe. Ni el Cristo negro, ni no, Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Sí? ¿En quién tenemos abogado para con el Padre? En Jesucristo. Si tú has pecado, mi amado hermano, ve delante de la presencia de Dios, arrodíllate, arrepiéntete delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús y no vuelvas a pecar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2. Y Él es la propiciación. ¿Amén? ¿Qué es propiciación? Saquen su Google. ¿Qué es propiciación? Que Él ha sido propicio, que Él ha sido justificado. Él nos justifica delante del Padre. ¿Ya encontró a alguien? Sí, Ariel. Propiciación es un término que se refiere a una acción que busca aplacar la ira de alguien que está ofendiendo y reconciliando sin poder. Amén. ¿Y quién es la propiciación? ¿Quién aplacó la ira de Dios delante de nosotros? Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Sí, amén. Por los de todo el mundo. Todo aquel que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le es dada la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí, amén. Y esto, mi amado hermano, que le voy a decir, a lo mejor va a chocar en usted. Pero el Evangelio, escuche bien, el Evangelio no habla de la fe en Dios para ser salvo. ¿Estás aquí? Del Padre. No. Es decir, no por creer en Dios será salvo, sino por creer en ¿quién? Jesucristo. Cristo Jesús. A lo mejor le choca, pero es la verdad. No porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, no soy creyente y creo que hay un Dios. La inteligencia artificial ya sería salva, ¿no? Porque cree que hay un creador que hizo todo. Y usted sale a la calle y le pregunta a la gente y 9 de 10 le van a decir que creen en un Dios. ¿Pero qué Dios? ¿O cuál Dios? Cristo Jesús, el que pagó por nuestros pecados, el que murió en la cruz por ustedes, por mí. Él es el único al que se le ha dado la autoridad, ¿sí?,
de poder salvar al ser humano de la propiciación, de la ira que estaba en contra de nosotros por medio de Dios y de nuestros pecados. Solamente Jesucristo, a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Mi amado hermano, no quiero que me lo malentiendan o que me lo tome a mal, pero la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué esta potestad se la dio el Padre, mi amado hermano, al Hijo? Porque Jesucristo murió por nosotros. Él aceptó el sacrificio. El Padre envió al mundo por amor a su Hijo a morir, y Jesucristo aceptó este compromiso. Y al momento de haber aceptado esta encomienda que Dios le hizo al Padre, Dios, el Padre, le dio la potestad, ¿sí?, de que a través de Él, de que cree en Jesucristo, puede ser salvo. No en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Biblia tampoco dice: el que cree en el Espíritu Santo será salvo, ¿verdad? El que murió por nosotros en la cruz es la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, que es el mismo Dios, pero esa ya es otra predicación y es un poco más compleja. Pero debemos de creer en el Hijo, el Padre indudablemente, y en el Espíritu Santo. Pero quien murió por usted y por mí en la cruz se llama Jesucristo. Sí, por esa potestad que Dios Padre le dio al Hijo, solo aquel que le cree, quien cree en Jesucristo, podrá ser salvo. Amén. En Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, por el amor del Padre que mandó a Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya para terminar, por favor, acompáñeme en Romanos 10. Por favor, anote esta cita y llegando a su casa léala, estúdiela, medítela, grábesela, apréndasela de memoria, estúdiela, repásela. Ya le dije que la estudiara. Vuélvala a estudiar, vuélvala a leer y medite la palabra de Dios en su casa. Amén. Romanos 10, versículos 5 al 13. Apúntelo ahí, por favor. Romanos 10, del 5 al 13. Mi amado hermano, como estamos viendo en los domingos, en los estudios, en los discipulados de Romanos, la carta de los Romanos tiene un gran acervo bíblico, mi amado hermano, que usted no se va a cansar de leer, de aprender y de maravillarse con lo que Dios dejó inspirado a través del apóstol Pablo en esta carta. Amén. Bueno, a través del Espíritu Santo plasmado por el apóstol Pablo. Amén. Romanos 10, 5 al 13. Dice la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay distinción, no hay condenación para el que cree en Cristo Jesús. Póngase de pie, amada iglesia, vuelva a leer esta porción, vuelva a meditar, estúdiela, repásele, pregúntele al Espíritu Santo. Dice su palabra en Santiago: si alguno tiene falta de conocimiento, pídasela a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios, dígale: Señor,
no entendí esta porción, háblame. Si realmente quiere que Dios hable a su vida, lea su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, mi Señor. Gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Padre, gracias. Gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas para reafirmar, Señor, para contribuir más, Señor, a nuestra fe. Padre, por si existía alguna duda, Señor, solamente creemos que a través de su Hijo amado Jesucristo es que podamos ser salvos. Y creemos, mi Dios, que usted le levantó de entre los muertos al tercer día y a través de esa resurrección venció a la muerte.